Quiero alertarles aquí que el tema de clonación puede referirse a lo que yo me voy a referir acá, que es de organismos completos, pero también se pueden clonar segmentos de DNA, eso es parte de una técnica de ingeniería genética, entonces se clonan segmentos de DNA para tener muchas copias de un gen, que puede servir, por ejemplo, para fabricar insulina. Entonces es muy distinto clonar DNA, porque eso es clonar qué es segmentos de DNA, a clonar organismos completos. Dentro de la clonación de organismos, pues tiene una cuestión ética el clonar seres vivos no humanos. No es lo mismo clonar dinosaurios. En la película de Jurassic Park, ¿no? Ahí clonaron dinosaurios, crearon un mundo de dinosaurios, ¿no? Que iban a ver ahí a la isla. Entonces es distinto clonar un qué que clonar un quién. Hubo que haber tomado otras cosas en cuenta, probablemente una circunstancia en el tema de Jurassic Park, es que no tomaron en cuenta todo el desequilibrio ecológico que iba a haber, ¿no? Por eso explota la isla y todo lo que vimos. Y también hay otro tema del cual se ha hablado, que es la clonación de órganos, que es fabricar en sí órganos, ¿no? Clonar órganos pues también sería en el sentido de clonar qué es. Entonces, diciéndoles que hay, cuando alguien habla de clonación, pues hay que aclarar la clonación de qué nos referimos. Yo en este tema me voy a dedicar eminentemente a la clonación de organismos completos. ¿Sí? La que sigue. Hasta ahora, pues, como en la mayor parte de los países está prohibida, sobre todo la clonación reproductiva, pues no está muy claro si ya la han podido hacer o no en el ser humano. Porque aunque ya hayan llegado a hacerla en mamíferos, ¿no? Pues es muy compleja. Entonces, no sabemos si la vamos a poder hacer en los seres humanos, pero eso no quiere decir que no sea bueno hacer un ejercicio sobre si sería ético o no clonar. Entonces, igual que los demás temas, hay que empezar por medio, fin y circunstancia. ¿Cuál es el medio en la clonación? Las técnicas, ¿no? Lo primero que tengo que hacer para comprender el tema es comprender técnicamente qué se hace para hacer una clonación. Después hablamos de dos grandes fines que se han separado como si fueran distintas cosas. Y no, es técnicamente lo mismo, nada más con distinto fin. ¿Cuáles son los fines de clonación que ustedes conocen? Ok. Bueno, para sustituir una función, entonces lo que se ha llamado la clonación terapéutica, que antes se llamó no reproductiva o de investigación, son sinónimos, y la otra es la clonación reproductiva, ¿sí? Pues parecería que son dos cosas distintas, pero vamos a ver que técnicamente es lo mismo, simplemente con fines distintos. ¿Y cuáles serían algunas circunstancias que lo vamos a ir viendo? ¿Qué consecuencias hay de clonar? ¿Qué eficacia tiene? Esos serían algunos tipos de clonación. ¿Por qué se hace clonación? Etcétera. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar por la parte técnica. Hay tres técnicas de clonación para la primera definición de clonación. Ya si tomamos la segunda definición de clonación, solamente es clonación la tercera técnica. Es decir, hoy decimos la clonación por trasplante de núcleo de adulto es lo único que es una clonación verdadera. Hay clonación por trasplante de células embrionarias, pues cual para la definición actual ya no se considera una clonación, si es una falsa clonación, una paraclonación. Y la primera técnica históricamente que se hizo ya ni siquiera se considera clonación porque no se trasplanta ningún núcleo. Pero sí es una clonación para la primera definición porque sí se obtienen seres idénticos. Históricamente es el orden en el que se hicieron. Vamos a explicar cuál es cada una de las técnicas. Entonces, la técnica por partición embrionaria, la que sigue, ya no se considera, la que sigue, ¿sí? Ya no se considera una clonación porque ustedes van a ver cómo no hay ningún trasplante nuclear. ¿Qué se hace?
Sí se da una reproducción sexual, es decir, se unen un gameto masculino y femenino. El primero en hacerlo fue Briggs, que lo hizo en las ranitas en 1950, es decir, esta técnica es más o menos viejita. Se obtuvo un embrión de rana y a partir del estadio bicelular, lo que hicieron, y Briggs lo describe así, que se quitó un cabello, entonces ya ven que están muy compactadas las células embrionarias los primeros días, las separó y vio que cada una de las blastómeras continuaba por sí solo su desarrollo embrionario y finalmente se obtenían dos seres idénticos uno a otro. Este es idéntico a esta, y les puse como chuscos, una ranita de ojito rosa mexicano, y las dos son iguales, ¿verdad? Entonces, se considera una clonación porque se obtienen seres idénticos. Pero si ustedes se fijan, no se trasplantó ningún núcleo, simplemente se separaron. Esta sería una forma de ¿qué? De hacer ¿qué? Gemelos de manera artificial, ¿no? O sea, la gemelación sucede así, pero la gemelación es un acto del hombre, sucede, ¿no? Por una razón que todavía no conocemos los científicos, los primeros días de desarrollo embrionario se separan las blastómeras y se continúa su desarrollo cada uno. Entonces, la clonación por partición embrionaria es una forma de hacer una gemelación artificial, ¿sí? ¿Pero los gemelos son clones naturales? No, no. Ahí hay una trampa. Los clones por partición es una forma de gemelación artificial, pero los clones, los gemelos no son clones, porque no se hacen como actos del hombre, sucede. ¿Okay? Bien, la que sigue. Esto es, si lo hiciéramos en el ser humano, si me picas varias veces, partiríamos de un embrión humano, ¿verdad? A este embrión humano le extirparíamos alguna de sus blastómeras y entonces esta blastómera continuaría su desarrollo, si le picas varias veces, continuaría su desarrollo por sí sola, es decir, obtendríamos unos gemelos idénticos. Es una forma de gemelación artificial. Por partición, lo que hacemos es partir al embrión. ¿Sí? Esto podría tener cierta aplicación ¿en qué tema? En el del diagnóstico preimplantatorio. ¿Sí? Cuando es una tentación analizar genéticamente, porque dijimos la mayor parte de los análisis que hacen para una selección eugenésica de decidir cuáles transfieren o no, lo hacen por una cuestión citológica, ver cómo está la fractura del citoplasma y del núcleo. Pero si quisiéramos ver el contenido, pues habría que crear unos gemelos, uno hacerlo papilla y analizarlo y decidir si el otro lo implantamos o no. Por ahí tiene aplicación esta técnica preimplantatoria. Esta técnica ya se hizo en el ser humano. ¿Alguien de ustedes ha leído a Hall y Stillman? Pasas la que sigue a ver si están ahí Hall y Stillman. Bueno, uno es, aquí están, Hall y Stillman, son dos médicos que se dedicaban a la fertilización in vitro y en 1993 vieron bajo el microscopio cómo se crea un embrión polispérmico, ¿sí? De manera muy anormal, penetran dos espermatozoides a un óvulo, este chiquito tiene por supuesto una triploidía y entonces pues ellos dicen pues no lo vamos a transferir. Que imagínense, cuando entramos al tema de las técnicas de reproducción artificial, entramos a la lógica de producir seres humanos como si fueran cosas, y entonces pues los papás muchas veces pues, piden garantía de que va a salir bien, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues ni de chiste lo vamos a transferir, pero vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrolla. Entonces ellos continúan viendo su desarrollo, y llega un momento en donde separan las blastómeras y ven cómo cada una se sigue desarrollando. Ya nunca las transfirieron, nunca nacieron niñitos iguales uno a otro, todos con triploidía, ¿sí? Pero estrictamente esta forma de clonación ya se hizo en el ser humano, ¿verdad? Y ahí hay otra cuestión que también se hizo en la Universidad de Washington. ¿Queda claro esta forma de clonación? ¿Sí? ¿Ok? Bien, la que sí. Hay una segunda técnica, históricamente es la siguiente que aparece, que tampoco hubo gran platillo y bombo cuando se hizo. Esto se hizo mucho antes que Dolly. Dolly es fruto de la tercera técnica.
Aquí, ¿qué pasó? También se dio una concepción sexual. Este es un embrión con su material de herencia completo, o sea, es un embrión de 4 células. Y entonces lo que hicieron fue quitar el núcleo de una célula somática del embrión, que es un material de herencia completo, y por el otro lado obtuvieron un óvulo, quitaron el material haploide, es decir, la mitad de la carga genética de este óvulo, y a este óvulo enucleado le transfirieron un núcleo de célula somática de embrión, ¿sí? Y entonces completaron la carga genética de ese óvulo y esto desencadena que se siga desarrollando este embrión, ¿sí? ¿Por qué no se hizo gran platillo y bombo ante esta? Porque se acordarán ustedes que los primeros estadios de las células embrionarias todavía tienen la cuestión de ser totipotentes, ¿se acuerdan? La totipotencia es la capacidad de obtener un organismo completo. Nos dijeron, pues qué chiste, pues ya sabíamos que había totipotencia, ¿no? Entonces, por eso no se hizo gran ruido de esta técnica, ¿sí? Estrictamente, ¿cuáles van a ser los organismos idénticos entre sí? Pues el embrión que se crea técnicamente así, con respecto a este otro embrión, si es que continúa su vida, porque quién sabe qué pasaría, mientras más chiquito, pues quitarle el núcleo y la posibilidad de que esa célula se siga dividiendo, pues puede quitar una parte importante del desarrollo del embrión. Entonces sabemos si se va a desarrollar, o se va a morir o lo vamos a matar. Lo vamos a matar porque es de un acto técnico, voluntario. ¿Ok? ¿Queda claro cuál es esta técnica? Bien, ¿a que sí? ¿Cuáles son algunos de los problemas del trasplante de núcleo de célula embrionaria? ¿No? Uno es que a veces, que fue el caso que yo les puse, el lugar donde se mete el núcleo de la célula embrionaria es un óvulo enucleado, es una célula, pero se ha llegado a proponer vaciar de su contenido genético a un cigoto. Entonces, pues ahí yo ya ese cigoto que ya se formó, que ya es un nuevo ser humano, le quito el núcleo, pues lo mato. Y sobre ese introducir el núcleo de la célula somática embrionaria, ¿verdad? Y estrictamente el progenitor, entre comillas, de este nuevo ser, pues sería un embrión unas horas o unos días más grande. Si nos vamos a de dónde se originó, ¿sí? Si nos vamos al contenido genético, pues serían los papás de ese embrión, ¿no? Bien, la que sigue. Y finalmente, la tercera técnica, que es la de Dolly, que es la única que hoy se considera por la segunda definición clonación verdadera. Por supuesto, Dolly son unas ovejas, pero cuando alguien me ayudó a hacer PowerPoint, lo hizo con vaquitas y ya, lo dejé con vaquitas porque se me pareció muy simpático, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta es la técnica mediante la cual hicieron a Dolly. Tomaron, en este caso de una vaca, de una raza, es cafecita, de un tejido ya diferenciado. ¿Se acuerdan ustedes que a mayor diferenciación de un tejido se pierde, por supuesto, la totipotencia, pero también se pierde las otras dos propiedades, la multi y la pluripotencia, es decir, la posibilidad de dar tejidos de distintos capas germinales. Entonces, de este tejido diferenciado, esta célula, que en el caso de Dolly fue una glándula mamaria, extirparon solamente el núcleo. Después, de una vaquita de otra raza, esta era blanco con negro, tomaron un óvulo, lo enuclearon y entonces transfirieron el núcleo de la célula somática ya diferenciada al óvulo enucleado. Por eso la técnica hoy se llama, hoy se dice la clonación, es un trasplante de núcleo de adulto. A veces lo hacen en cortito y dicen es un trasplante nuclear. Entonces hoy algunas leyes dicen se permite la transferencia nuclear. Y uno pues como que no le suena que sea una clonación. Es un eufemismo, es una manera de darle la vuelta. Algunos todavía le agregan y dicen es una transferencia nuclear alterada, como para que no quede ese concepto negativo, pero en realidad es una clonación, ¿sí? ¿Qué hacen para transferir el núcleo?
Dolly lo hicieron con estímulos eléctricos, hubo después otros científicos que hicieron la técnica Honolulu, que lo hicieron a través de sustancias químicas, ¿no? Entonces, este es el inicio de la técnica. Después, esta misma técnica, de acuerdo al fin, se sigue este camino o se sigue este camino, ¿sí? Cuando la clonación se hace con fines reproductivos, una vez que iniciaron la vida de un nuevo ser, de una manera, ustedes estarán de acuerdo conmigo, asexual y agámica, es decir, no hay el encuentro sexual y no hay la participación de dos gametos. Paréntesis hacia las técnicas de reproducción artificial. ¿Cuál es el problema ético de base de todas las técnicas de reproducción artificial? Que se sustituye la ley natural de que es a través del encuentro sexual, es decir, de la unión íntima entre un esposo y una esposa, que se dan las condiciones para que se encuentren los gametos. Sin importar la complejidad de la técnica de reproducción artificial de la cual nos estemos refiriendo, si es intracorpórea o es extracorpórea, lo que no sucede en ninguna de ellas es que no se da la relación sexual esponsal, sino aisladamente se obtienen solo los gametos del varón, si es inseminación, o los gametos de ambos y se unen en el laboratorio. Ese es el problema ético de base de las técnicas, ¿sí? Entonces, en esta tampoco. Entonces, como la clonación es con fines reproductivos, entonces, una vez que empezaron la vida de nuestro organismo en el laboratorio de esta manera, es transferido al útero, que en el caso de Dolly entró una tercera oveja distinta, ¿sí? Igual a la de la cual tomaron el óvulo, y dejaron que se desarrollara, y X tiempo después nació una vaquita igual a la que dio el material de herencia. ¿Cuáles son los clones entre sí, los seres idénticos? Pues aquel y el que aportó el material de herencia, ¿sí? No sé si ustedes han visto la publicación original de Dolly, pero ahí fue muy interesante porque fue por serendipia o por chiripazo, ¿no? De casualidad, a Jan Wilmot y a Campbell se les ocurrió que la donadora del núcleo fue una oveja de cara blanca, la donadora de óvulo y la prestadora de útero fueron de cara negra, y oh sorpresa, que la que nació fue una de cara blanca. Ellos no lo hicieron con ese fin, pero uno lo puede aprovechar perfectamente para lo que estamos hablando del inicio de la vida. Si la vida hubiera empezado o empezara en la implantación, ¿cómo debió de haber sido? Idéntica a la de aquí, ¿no? En el caso de Dolly debe haber sido de cara negra y fue de cara blanca. En el caso de este, pues debe haber sido blanco con negro, ¿ok? Entonces, técnicamente, toda clonación en el fondo es reproductiva. ¿Por qué? Porque si la clonación es con fines terapéuticos, lo que se hace es exactamente lo mismo. Fíjense qué hacemos. También iniciamos la reproducción de un nuevo ser, es decir, toda clonación, incluso la terapéutica, también es reproductiva. Pero lo que nos interesa no es que nazca un ser idéntico a otro, sino nos interesa tener ciertas células que interesan para tratar a otras personas distintas a la de la cual se toman. Entonces, en la clonación mal llamada terapéutica, lo que se hace es, una vez que se restituye, se pone el núcleo somático con la información completa en el óvulo nucleado, se le deja desarrollarse en el laboratorio, es decir, no se transfiere a ningún útero y se le mantiene ahí hasta fase de blastocisto. Ustedes sabrán que las células madre de tipo embrionario se toman sobre todo ¿cuándo? En la fase de blastocisto temprano. Si nos referimos al ser humano, sería más o menos el día 5º o 6º. Entonces, el blastocisto, les recuerdo cómo es un blastocisto. El blastocisto tiene un montón de células acá arriba chiquito, que es el trofoblasto,
y tiene acá abajo uno más grande, un aglomerado de células más grande, que es el embrioblasto. Todo él es un embrión. Si estuviéramos hablando de un blastocisto humano, pues todo él es un ser humano, ¿sí? Pero que curiosamente tiene una estructura que tiene su misma genética que sirve para formar tejidos externos al embrión, que solo se usan en la etapa embrionaria, entonces los hacen externos, que son los anexos, la placenta, el cordón umbilical y las membranas amnióticas. Y este es propiamente el embrioblasto. Si ustedes han visto técnicamente qué se hace para obtener células madre de tipo embrionarios, ¿de dónde se sacan las células madre de tipo embrionario? Dice la literatura, de la masa celular interna del blastocisto. ¿Cuál es la masa celular interna? Es la parte central del embrioblasto. Entonces, la masa celular interna es rica en células madre embrionarias. ¿Y qué le sucede al embrión si dirigimos aquí una pipetita? Vamos a la masa celular interna y sacamos las células madre embrionarias. ¿Qué le pasa a ese embrión? ¿Lo qué? Hay atresia. ¿Y qué le sucede? ¿Se muere? ¿Estás seguro que se muere? No mates, claro. Si el embrión se está desarrollando y ¡pum!, se le mueren todas, se vuelven atróficas todas sus células embrionarias, toda su masa celular interna, células madre embrionarias, solito se mueren. Tuvo una atresia, una atrofia, más que una atresia, se le murieron sus células madre embrionarias, entonces cuando es necesario formar 3 capas de tejido y distintos tipos celulares, no lo logra hacer y se murió. Pero si de un acto donde interviene la voluntad sucede esto, pues ya no se murió, lo maté, ¿sí? Esa es la implicación ética de la obtención de células madre embrionarias, ¿sí? ¿Queda claro cómo es técnicamente un asunto y el otro? Entonces, lo que es muy importante es que el común de la gente, probablemente ustedes ya lo sabían, pero el común de la gente piensan que la clonación reproductiva es una cosa y la clonación terapéutica es otra cosa. Y por eso mucha gente se posiciona en este tema y dice, pues para mí está mal la reproductiva, pero la terapéutica no tiene nada de malo, porque con eso vamos a curar a los abuelitos. Entonces llegamos a hacer un documento muy sencillo que decía, mismo inicio, distinto fin, sin importar para qué haga una clonación, toda clonación comienza de la misma manera. ¿Queda claro? Bien. Vamos a hacer el ejercicio ético primero de las 3 técnicas, ¿sí? ¿Estas técnicas son conforme natura o son contra natura? Contra natura, sí. No es porque sean artificiales, es porque son contra natura. La ley natural, si nos fuéramos hasta el ser humano, pero incluso desde los mamíferos, es que nos reproduzcamos sexualmente o asexualmente. Sexualmente, ¿verdad? Entonces vamos a ver que alguien fuera muy sociobiologista para que vean cómo si los dilemas éticos se analizan desde el punto de vista de otras corrientes que no son la personalista, todo se vuelve relativo. Un sociobiologista que se basa mucho en la parte biológica, ¿sí?, ¿estaría o no de acuerdo con estas formas de reproducción, estas formas técnicas de reproducción? ¿Por qué podría estar de acuerdo? Exacto, porque es un avance científico. O sea, yo que no me podía reproducir asexualmente, ahora por la ciencia impongo que se pueda hacer. Pero un muy biologista vería qué es más avanzada, la reproducción asexual o la sexual en la escala evolutiva. La sexual porque hay una recombinación genética. En esto, en ninguna de las 3 técnicas hay una recombinación genética. Y entonces no va a haber una posibilidad de diversidad biológica y no va a haber una posibilidad de selección. Entonces, alguien muy biologista podría decir, ¿cómo? ¿A poco creen que técnicamente la clonación es un avance? Es un retroceso, es volvernos a reproducir como amibas. Eso no es un avance, es un retroceso en la biología, ¿sí? Pues vean cómo un biologista tiene posturas encontradas, depende de cómo lo vean. Volvemos a llegar al relativismo ético, ¿sí? Entonces, las técnicas de clonación en sí son éticamente incorrectas porque son unas formas de reproducción asexual y agámica. Se sustituye como lógica de inicio que dignifica al ser humano
la entrega de cuerpo y alma de un esposo y una esposa y que la vida verdaderamente sea un don. La vida no es un derecho, la vida es un don. Culturalmente nos han convencido que el tema de los anticonceptivos es un derecho. Yo tengo derecho a no tener hijos ahorita, nada más a pasármela bien. Yo tengo derecho ahora a fabricarme un hijo porque pues ya ahora ya no puedo tener hijos, porque por la edad o por las consecuencias o que nada tuvo que ver, ¿verdad? Pues fíjese cómo se sustituye la lógica del hijo como un don, como un bien, al hijo como un derecho. ¿Qué es lo que el matrimonio confiere? ¿El matrimonio confiere el derecho a tener hijos? O sea, nadie, no puede ninguna pareja con ustedes y dicen, a ver, doctor, estúdieme al derecho y al revés y otórgueme mi certificado, porque yo ya me estoy casando, de que voy a tener hijos, ¿no? O sea, la vida es un don. Y no tenemos que ser grandes filósofos, los que palpamos más de cerca que la vida es un don, ¿quiénes somos? ¿Los médicos? No, los médicos. ¿Cuántas veces se estudia a una pareja por un problema de fertilidad? No les encuentras absolutamente nada anormal y tú dices, no entiendo por qué no son papás. Y hay otros donde les encuentras cosas terribles y dices, no, pues váyanse haciendo a la idea de otro camino porque está muy difícil así con la espermatobioscopía que tengo y las trompas y ¡pum!, llegan embarazados, ¿sí? También cuando tú reportas una guardia, ¿cuántas veces dices, no, pues este paciente que le hicieron una valvulotomía está súper bien como es de esperarse y lo entrego nada más porque hay que entregarlo y al día siguiente te enteras que se murió en la noche, ¿no? Es decir, tú esperabas que no le pasara nada. ¿Y cuántos otros es al revés? Tienen patologías que tú dices, este no pasa la noche y hace 7 años de que pasó eso, ¿no? Entonces, los que más palpamos que la vida es un don, va más allá de nuestro cálculo biológico, somos los propios médicos, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones te sirven para recordar que la vida... Entonces, el matrimonio confiere el derecho a usar el acto natural del cual puede derivar la vida. Pero yo a nadie le puedo asegurar que va a ser papá o que va a ser mamá, ¿sí? Bien, entonces todas las técnicas son contra natura, por lo tanto serían éticamente incorrectas, ¿sí? Y vamos a analizar ahora los fines. ¿Alguno de los dos fines es éticamente correcto? ¿Es éticamente correcto que yo quiera que haya un papuchis como yo? Es que fíjense, atrás de la reproductiva hay esa mentalidad muy narcisista, ¿no? El decir, es una pena que no haya una Pilar Calva dando una extraordinaria clase al mismo tiempo en todas las universidades de México, ¿no? Yo creo que vale la pena que me clonen. Fíjense qué narcisismo hay atrás del tema de la clonación reproductiva. Ahora, estrictamente, piénsenlo bien, ¿vamos a poder clonar al ser humano? A ver, si todos los equipos de básquet quisieran un Michael Jordan, ¿les podemos fabricar un Michael Jordan? Probablemente vayamos a poder fabricar una corporeidad de Michael Jordan. Y por supuesto no va a ser como la isla, no lo vamos a clonar y va a estar adultote ahí en su placenta y ella va a salir a jugar básquet, no. Van a ser recién nacido, va a tener que crecer, le va a tener que gustar el básquet, va a tener que canastear muy bien para que alcance los niveles de Michael Jordan. Es decir, estrictamente al ser humano no lo vamos a poder clonar jamás y esto les puede mucho a los biologistas, porque existe el elemento de libertad. A lo mejor el clon de Michael Jordan no le gusta el básquet y prefiere estar todo el día en el Nintendo. Entonces va a ser malísimo para el básquet, pero muy buen artillero. No sabemos, ¿no? ¿Sí? Él va a vivir en otra época, ¿no? Me acuerdo que cuando salió el tema de clonación en el 97, pues estaba en lo máximo Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces todo el mundo decía, imagínense que clonamos al Papa, ¿no? Yo decía, a ver, vamos a pensar quién se va a animar a ser Emilia su mamá. Ya su mamá no vive. Ya no vamos a vivir la Polonia que él vivió y a lo mejor es muy inteligente y ni siquiera quiere ser sacerdote, quiere ser un excelente empresario, ¿no? Entonces, estrictamente, reproductivamente, al ser humano no lo vamos a poder clonar, aunque técnicamente pudiéramos llegar a clonar su corporeidad. ¿Sí? Hace rato que me hablaban del peso del alma y eso no es parte genética, ¿no?
quién eres, tus experiencias de vida, pues eso es de cada quien, tus gustos, tus metas que quieres hacer. ¿Ok? Bien. Pero bueno, fíjense, aunque la clonación reproductiva es éticamente incorrecta porque es entrar a la lógica de producción, ¿no? Para un pragmático diría, ¿no? Si este ser es tan valioso, pues vamos a tener varias copias del mismo, ¿sí? Pero yo veo todavía peor el fin terapéutico. Aquí unimos al tema de células madre, aunque hay otras formas de obtener células madre, se los voy a decir, pero esta es la partecita que se pega al tema de clonación. En una clonación, entre comillas, terapéutica, yo fabrico como que a un quién, lo dejo que se desarrolle hacia fase de blastocisto, y cuando esté en esta fase, saco unas células que me interesan para curarlo a él o a otra persona. A otra persona. Este chaparrito ni siquiera sabemos si va a tener Parkinson, ¿no? Pero usamos esas células madre para, entre varias promesas, el Parkinson como hay muchas otras, ¿verdad? Que en el tema de las células madre embrionarias todavía son promesas todas, ¿verdad? Matamos a un quién para una prometida cura, que ni siquiera estamos seguros que va a ser y no se han dado resultados, de otra persona. ¿Esto cumple el principio terapéutico? No. Claro, en la práctica médica es obvio que yo no puedo matar a uno para con eso curar a otro, ¿verdad? Es un fuerte dilema en el tema de los trasplantes, sobre todo del corazón, órgano único, vital, y que hay que tomarlo en la tienda. Entonces hay muchos dilemas éticos en este tema, ¿sí? Entonces, fíjense, en la clonación terapéutica fabrico como que una vez que tengo un quién, si es en el ser humano, ya ni siquiera le permito que se siga desarrollando. Lo fabriqué solamente para obtener de ahí unas células que me interesan, ¿sí? Ese es el tema de las células madre embrionarias. Antes, pero ya eso es muy obsoleto, se hablaba de que íbamos a fabricar gemelos, uno lo íbamos a dejar que se desarrollara y el otro lo íbamos a tener como estuche de pues ahora te quito el riñón y ahora eso ya es ciencia ficción, ¿sí? Entonces no se tiene ahí un gemelo congelado y se le van quitando, ¿no? Ya es más bien el concepto de que de ahí puedo fabricar un nuevo embrión que tenga la misma genética, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Para la obtención de células madre embrionarias, ¿cuál es la técnica de las células madre embrionarias? ¿Cuál es el primer paso? Tener embriones en fase de blastocisto. Entonces, lo primero que se necesita para tener células madre embrionarias, o que se necesitó para tener estas células madre embrionarias que ya tengo en esa cajita, es que tuvimos que tener embriones humanos en fase de blastocisto, es decir, más o menos 5 o 7 días blastocisto temprano, ¿sí? Que es cuando hay más riqueza de esta célula. ¿De dónde se obtienen los blastocistos en el laboratorio? Por esta técnica casi no, porque es más, probablemente no se ha podido hacer en el ser humano, ¿sí? Pero ¿de dónde sí tenemos embriones humanos justo detenidos más o menos en esa fase, un poquito antes? En las técnicas de reproducción artificial, ¿no? Cuando hacemos una reproducción artificial, una fertilización in vitro, la mayoría de los embriones que no se usan se detienen en 2 o 3 días, es antes del blastocisto temprano. Pero de ahí los podemos descongelar, los dejamos que se desarrollen un poquito más y llegamos a tenerlos en blastocisto. Entonces, una posibilidad es tener embriones en fase de blastocisto de los que sobraron de las técnicas de reproducción artificial, que hayan pasado por congelamiento o no. Y otra es expreso, mediante la técnica de la fertilización in vitro, obtener embriones para fines diferentes a la reproducción, para fines de obtención de células madre de tipo embrionario. Entonces, la obtención de células madre embrionarias se une a varios problemas éticos, a la reproducción artificial, congelamiento de embriones, e indudablemente es una forma de utilización de embriones para obtener algo que interesa, y esto que interesa provoca su muerte, los mata. ¿Queda claro? Bien, pero vamos a ver que hay otra gran fuente de células madre embrionarias, de células madre que no son embrionarias,
y que es éticamente correcta, ¿sí? Bien, entonces es peor el fin terapéutico que el fin reproductivo. La que sigue. Bien, aquí está lo que pasó con Dolly, ¿verdad? De la glándula mamaria. Y entonces la madre donante de glándula mamaria era de la especie Finn Dorset, de carita blanca. Fue implantado el embrión que se obtuvo de ahí a una blackface de carita negra, ¿verdad? De hecho, estrictamente el óvulo reconstruido porque le metas material genético completo, ¿eso es un cigoto? No, un cigoto es que es el resultado de la unión de dos gametos. Aquí no hubo la unión de dos gametos, es decir, no podemos hablar estrictamente de un cigoto. No podemos hablar estrictamente de concepción ni de fecundación. Entonces yo les sugería a algunos que estaban en esto de estar pasando el derecho a la vida desde la concepción, les decía, como a los legisladores les da como que cosa por hablar de la palabra concepción, ¿no? Que es un término médico, pero ellos lo sienten que es muy religioso, no sé qué, en realidad es un término médico, ¿no? O sea, ¿qué tal que hablamos que la vida empieza en el momento en que el óvulo tiene su información genética completa? Así además protegemos dos vías. En la mayoría de los casos, el material genético se va a completar dentro de un óvulo gracias a que existe la entrada del espermatozoide, gracias a que se da la concepción. Pero de una vez estamos protegiendo por si se llega a hacer la clonación, ¿no? Entonces hay dos formas de que la genética de un óvulo se complete. Uno es la fusión de gametos y la otra sería alguna de estas técnicas, sobre todo la de trasplante nuclear. Bien. Esta es una circunstancia. Vean qué ineficaz fue esta técnica. Desde el punto de vista pragmático, los pragmáticos estarían en contra de la eficacia, ¿sí? Tuvieron que tener 430 óvulos. Aquí estamos hablando de óvulos de oveja. Pero imagínense, tuviéramos que hablar de óvulos humanos. Y entonces voy a decir qué otra cosa le dan la vuelta y complican la parte ética. ¿Sí? Los famosos híbridos, que ahorita les voy a decir híbridos en qué sentido. De ahí, 277 los lograron reconstruir, es decir, les lograron meter el núcleo completo. De esos, solamente 29 llegaron a ser blastocistos normales. Y de esos, varios malformados, solo nació uno. Es decir, la eficacia fue 1 en 277 una vez transferido el núcleo. Pero necesitaron 400 y pico de óvulos. ¿Eso es una técnica eficaz o ineficaz? Ineficaz, muy ineficaz, ¿verdad? Muy ineficaz. Pero un pragmático también podría decir, denme chance de practicar y se las pongo a tono. Entonces depende de cómo lo veas. Entonces la cuestión pragmática es así, negocia y juega a conveniencia. ¿Sí? Se ha calculado, no sé de dónde se sacó el cálculo, a mí se me hace que alguien lo dijo y lo han repetido, pero en la literatura suele decirse que para que hubiera un éxito en una clonación humana por transferencia de núcleo de adulto, se necesitarían 1000 reconstrucciones, se necesitarían al menos 1000 óvulos. ¿Saben ustedes lo que implica la sobreestimulación de una mujer para obtener 1000 óvulos? Ustedes me imagino que saben que hay una nueva explotación de la mujer que se llama exploitation, ¿no? Y entonces es explotar a las mujeres sobreestimulándolas, porque no es una estimulación, es una hiperestimulación, porque ellas sí ovulan, pero les interesa capturar, ¿sí?, varios ovocitos. Es una nueva explotación de la mujer. Pero ahí están obteniendo unos 8 o 10. Ahora ubiquen 1000, ¿no? Entonces necesitaríamos a 100 mujeres o hacérselo 100 veces a la misma mujer. Cuando alguna vez alguno de estas universidades liberales estaba ahí dando su conferencia, le dijo, doctor, ¿y de dónde van a sacar 1000 óvulos? ¿Y qué creen que me dijo de una universidad americana? Doctora, hay muchas salvadoreñas ilegales en este país. Yo creo que por respeto a mi cara mexicana no dijo mexicana, ¿verdad? Por $500 estos se dejan hacer lo que sea, ¿no?
Es una nueva explotación de la mujer. Entonces, algunos países, ¿cómo le han sacado la vuelta a esto? Tenemos Tony Blair, que en el tema de clonación en Inglaterra, él dijo, se valen los híbridos. Hay diversos conceptos de híbridos. En este sentido se referían a lo siguiente. Para no forzar a las mujeres, ¿qué tal que en óvulos enucleados no humanos, de vaca o de otra cosa que las podamos forzar, ¿verdad?, metemos un núcleo humano, y es lo que se llaman los híbridos en este sentido, ¿sí? A ver, razonen, ¿qué es lo que, si realmente se desencadenara el desarrollo embriológico, porque en ese óvulo de vaca enucleado le metieron un núcleo completo humano que desencadenó el desarrollo, ¿sí?, ¿qué se obtendría? Exacto, pero ¿qué serían? Si pudiera ser un organismo completo, ¿qué tipo de organismo sería? Si se organizara como organismo, no se quedara nada más como células. Serían un ser humano, ¿no? Porque toda la genética es humana. Hoy, pues no está claro, pero parece que el DNA mitocondrial no tiene participación en el desarrollo embriológico, ¿no? Se ha hablado de algunas patologías que tienen que ver con DNA mitocondrial, pero no es lo que determina a qué especie perteneces, ni cómo eres, ni quién eres, ¿verdad? Pero bueno, eso no quiere decir que esté bien, ¿sí? Pero fíjense hasta dónde se ha llegado, a promover híbridos para evitar el problema de necesitar tantos óvulos, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama los híbridos. Al menos en algunos conatos, iniciativas, posibles leyes que han pasado en este país, pero que no han fructificado, pues cuando menos se prohíbe la creación de híbridos. ¿Qué es esto?, ¿verdad? La mayoría que han caído en mis manos, erróneamente se prohíbe la clonación reproductiva, pero se permite la terapéutica, sin darse cuenta que toda clonación finalmente es reproductiva. Y que la terapéutica es peor, porque en la terapéutica creas como que a un quién y después le truncas su desarrollo, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Bien, ¿qué pasaría si le picas varias veces? Si esto lo usáramos, esta es la hora de la misa, sí, son campanas de misa, muy bien. ¿Qué pasa si ahora extrapolamos lo de Dolly a la posibilidad de que se llegara a ser un ser humano? Y entonces la célula moradita fuera un óvulo de mujer al cual le extrajéramos un núcleo. Después tenemos una persona y de cualquier célula somática que tiene el material de herencia completo, le extirpáramos esta célula y a esta célula varias veces, le extirpáramos su núcleo, ¿verdad? Y enseguida este núcleo, si me pasas la que sigue, ¿okay? Entonces ahí le estamos extirpando a la célula somática su núcleo, tiene su información genética completa, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde va a haber la diferencia. Si es una clonación de tipo reproductivo, a este óvulo nucleado le ponemos el material de herencia completo de cualquier célula somática, y vemos cómo inicia el desarrollo de un nuevo organismo en el laboratorio, ¿verdad?, que va a ser idéntico desde el punto de vista genético al donador del núcleo, y una vez que se desarrolla in útero, pásame varias veces, ¿sí? Una vez que se desarrolla el embrión, más o menos a los 2-3 días, igual que en el caso de la fertilización in vitro, ahí pues no corresponde la imagen, ¿verdad?, está más grandecito, pero lo transferimos al útero de una mujer y nace un ser idéntico desde el punto de vista genético al otro, ¿sí? Eso es lo que sería una clonación reproductiva en el ser humano, con la salvedad de que no necesariamente va a ser idéntico en todo, va a ser genéticamente idéntico. Pero la genética no está determinado la parte espiritual del ser humano, ¿verdad?, los gustos, etc. Esa es la clonación reproductiva. Pero ¿qué pasaría, la que sigue, si hacemos una clonación
terapéutica para obtener lo que antiguamente se llamaron células estaminales y hoy de manera más correcta se llaman células troncales o células madre. Pues también haríamos lo mismo, pero ahora el núcleo de la persona de la cual se tomó, que casi siempre sería el enfermo que deseamos curar, se introduciría al óvulo enucleado, ahí está con su estímulo químico, dejaríamos que ese embrión se empezara a desarrollar en el laboratorio, pero todavía lo mantendríamos en el laboratorio más allá de la época que puede sobrevivir sin placenta. Y entonces llega el momento en donde tomamos solamente lo que nos interesa, que son las células madre embrionarias, las cultivamos en el laboratorio y finalmente obtenemos un número mayor o menor de células madre embrionarias, que esas células van a ser inmunológicamente totalmente compatibles con el paciente, porque vienen de su misma genética, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo de una clonación terapéutica si nos fuéramos al ser humano. Es decir, la abuelita que en un modelo relativista yo le prometo que la voy a curar, ¿no?, de una enfermedad incurable. Yo estoy viendo el fin es curar, una circunstancia es que tiene una enfermedad incurable, otra circunstancia es que es la mejor de las abuelitas. ¿Pero qué me falta analizar? El medio. Esa abuelita o ese médico tendría que comprender que para prometerle una cura a la abuelita, tendría, si es caso de fertilización in vitro, que usar de preferencia a un nietecito suyo que hubiera alguna hija dejado por ahí porque se sometió a fertilización in vitro para que fuera más factiblemente compatible, y si no de plano fabricarle un gemelo por clonación para que empezara su desarrollo y obtener las células que interesan. ¿Sí? Entonces, ¿ven dónde está el error ético? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, toda clonación es una clonación reproductiva. ¿Qué implicaciones éticas tiene esto? La que sigue, ¿sí? Bueno, por un lado, hay dos grandes fines, ¿no? El fin reproductivo en sí tiene muchos problemas éticos por esa lógica de producción de seres humanos idénticos unos a otros. ¿Cuáles serían algunos problemas éticos de la reproductiva? Primero, ¿cómo serían las relaciones de parentesco? El ser clonado es qué cosa del que le obtuvieron su material de herencia. Es idéntico, serían ¿qué entre ellos? Gemelos monocigotos, ¿verdad? Es decir, no serían padre e hijo, serían gemelos monocigotos. Pero ubiquen que yo soy el clon de otra persona y que me dicen, y tienes que ser como esta persona. Uno podría decir, así quieres que sea, ¿no? O al revés, ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar a ser como esta persona que es tan X? ¿Quiénes acabarían siendo biológicamente los papás del ser clonado? Sus propios papás del que dio el material de herencia, que a lo mejor ya hasta se murieron. Porque, ¿cómo se define la paternidad desde el punto de vista biológico y la maternidad? Para las pruebas de paternidad, ¿verdad? Cuando me quieren comprometer que soy el papá de este niñito, ¿verdad? Pues hacen una prueba de paternidad. Y si el 50% del material de herencia es idéntico, pues ya la paternidad ya no es un acto de fe, es un acto real. Se me olvidó decírselos, pero en el tema del aborto, si realmente quieren liberar a una mujer de la carga de tener que cuidar a un bebé por sí solito toda su vida, hagan pruebas de paternidad. Fíjense, la ideología feminista, mis queridas chicas, pero a ver si ustedes me convencen, ¿saben a quién ha esclavizado más y la ha liberado nada? A la mujer. En mi época, en la época arcaica, si un hombre te usaba sexualmente, te daba dinero a cambio. Se llamaba prostitución. Y entonces, si un hombre que no estaba casado contigo te usaba sexualmente, te daban dinero.
Hoy ni las gracias te dan. A veces ni en la bebida te paga. ¿La pagas tú o se la pagas a ella? Es decir, te han cosificado más, ya te usan por nada. Por lo pronto es un engaño. ¿Quieres ver anillo de compromiso? No le des cuerpo a tu galán, porque entonces el anillo de compromiso se aleja tremendamente. ¿Ya para qué se casa? Pues tiene lo que le hubiera dado el matrimonio. Pues tú entrega cuerpo y no vas a ver anillo de compromiso. Ni vas a tener boda, ni nada. ¿No? Probablemente vas a entregar a uno y a otro y a otro. Te vas a ir cosificando. ¿Sí? Pero nos engañaron las mujeres y nos engancharon. Y es, vamos a liberarnos, porque hay que casarnos para tener relación. Pues uno, para que te comprometa la vida y sea responsable de las consecuencias que pueda haber antes de tocarte. Segundo tema que vimos rápidamente. La mayoría de los métodos anticonceptivos, ¿quién los usa? ¿El varón o la mujer? La mujer. Las consecuencias físicas, que indudablemente los hay en todos. Por lo pronto, los hormonales provocan 150 cambios químicos en el cuerpo de una mujer. O sea, en la matemática de cómo anda el asunto, ¿verdad? Los utilizas con las consecuencias físicas, emocionales y éticas para ti. Y todavía para más, remata con la esterilización. Supongamos que yo soy un pragmático sociobiologista, malthusiano además, ¿no? Y entonces me he ido con el engaño de que somos mucho, vamos a vivir pegados en cachete. No fue cierto, ya para Malthus ya viviríamos así, ya nos hubiéramos, se hubiera acabado el planeta, se olvidó contemplar que somos productores de alimentos, ¿verdad? Y entonces digo, a rajatabla, disfruten el placer sexual, pero que no haya tumores chillones. Estoy muy preocupada como malthusiana por ahí. Biológicamente, ¿a quién es más fácil esterilizar? ¿A un varón o a una mujer? A un hombre. Proceso de consultorio. Como dicen los anuncios del camión. Vasectomía sin bisturí, ¿no? Anestesia local ya. Complicadísimo, una salpingoclasia. Te tienes que meter a cavidad abdominal. Deberías mínimo dar una buena anestesia. Muchas veces hacen unas salvajadas, ¿no? Y eso no dignifica a la mujer. Es que su esposo es borracho. Pues sí, para ti te trato como vaca. Tu esposo que siga borracho, tú nada más te trato como vaca. ¿Sí? Y entonces es mucho más fácil esterilizar un varón. Si finalmente se deciden que siempre no, porque son métodos permanentes no definitivos, ¿cuál proceso es más fácil revertir? La vasectomía es un simple y vil conducto deferente. Chicas, ¿las trompas de falopio es un vil conducto o es un órgano? Es un órgano. No es cierto que es un tubo. Eso lo creen los ignorantes. Es un órgano tan maravilloso que díganme cuántas trompas de falopio se han trasplantado en el mundo. Hay de dos sopas. O a nadie se le ha ocurrido, porque si habría indicación, la principal indicación de una fertilización in vitro son adherencias tubáricas. Y se arreglaría si le trasplantas. Tienes dos, puedes dar una, no es un órgano vital. A partir de la menopausia, pues, oferto las mías, ya no las necesito. Entonces, problema de disposición de órganos. Entonces, o a nadie se le ha ocurrido, o es un órgano tan maravilloso que no se ha podido trasplantar. Pero síganlo ninguneando. Y mucho de cómo vivimos nuestra sexualidad es la manera en que el día de mañana van a estar nuestras trompas, ¿no? Entonces resulta que esta mujer está enferma del páncreas, del corazón, de la paciencia y además tiene un marido borracho. Y tomo sus trompas de falopio, que es lo único que está sano, y se las mutilo. ¿Eso cumple el principio terapéutico? No, yo puedo mutilar un órgano o parte de un órgano para el beneficio del resto del cuerpo, el típico ejemplo de la gangrena, ¿no? Pero bueno, regresemos, ¿sí? Entonces, es más fácil hacer el proceso en el varón que en la mujer. Es más fácil revertirlo. Y si soy muy malthusiana, un hombre, si se monta en 20 mujeres, ¿a cuántas puede embarazar? A las 20 si se encuentran en su fase fértil en una noche. En cuanto una mujer, solamente unas cuantas horas al mes, aproximadamente 100 horas, así se le monta en 20, solo uno la puede embarazar. Sí, sí, yo tengo una carrera práctica antinatal, ¿a quién debería estar esterilizando?
al varón, porque si esteriliza un varón, esteriliza a todas las mujeres con las cuales se metió, ¿no? Entonces, la ideología de género, el feminismo de género, que solamente nos ha engañado, ¿verdad? Y que repetimos que nos sentimos liberadas y en el fondo de corazón no estamos liberadas. A nadie le gusta que la utilice y ni las gracias le den. Y sepa que ahora está ya con la otra. Si en la noche anterior me había prometido que soy la única de su vida, ¿no? Pues a nadie le encantan los efectos adversos de los anticonceptivos, ¿verdad? ¿Saben cuántas mujeres se esterilizan por cada varón en el mundo? Se esterilizan 3 mujeres por un varón, cuando no tiene ninguna lógica, ni pragmática, ni sociobiologista. Pero han convencido. Mi reina, libérate, sé tú la que te esteriliza. ¿Y el aborto a quién libera? A la mujer. Al varón de su responsabilidad. Hoy, en este y en la mayoría de los países, tenemos un Código Civil Federal que contempla que el padre de un hijo debe darle manutención hasta que el querubín tenga 18 años, independientemente de que estén casados o no. Yo estoy segura, porque me dedico a las chicas embarazadas en situaciones donde fueron engañadas, ¿verdad? Por supuesto, el galán sabe que la mujer responde auditiva y psicológicamente a la sexualidad. Y el galán sabe que si no se siente segura, no se entrega en menos de 20 minutos, más rápido que una Domino's Pizza. Y así hablan de ustedes, ¿eh? Así hablan de ustedes. ¿Eh? Así hablan de ustedes, abiertamente. Y entonces va a haber un momento en donde tú empujes al galán cuando se pone romántico y le digas, ¿y qué tal el que nos cacha? Mi reina, está cerrado con triple candado, están los Dobermans y los guaruras allá afuera. Y en realidad estás en una banca del parque, no hay Dobermans, no hay puerta y no hay nada, ¿no? Pero bueno, ya, ¿no? Si no, no te entregas y lo sabe él. Segundo momento donde tú puedes hacer así es cuando digas, ¿y qué tal que me embarazo? Galán, ¿qué te va a decir? Pero créele la mitad así como lo de los Dobermans y eso. Te vuelves la reina de Durango. Mi papi es dueño de la mitad de Durango. Y después me las encuentro yo solas, que no tienen ni para la prueba del embarazo. Sí. Entonces, cuando les dije, tú proyecta, independientemente de varones o mujeres, pues tendrían que proyectar qué pasa si del acto sexual hay un tumor chillón. Todas las salidas fuera del matrimonio son complicadas. Quedarse como madre soltera es complicado. Por eso hay que ayudar a las madres solteras. ¿Sí? Pero sí es complicado. Quedarse como padre soltero también, porque ahora ya muchas veces, ¿no?, abandonan al hombre con la responsabilidad. Habitualmente se la dejan a la mujer porque es la que está liberada y ya se tragó la canción, ¿verdad? Ya no necesito que me paguen, yo uso los anticonceptivos, ¿no? A mí es a la que me esterilizan, ¿verdad? Incluso entre médicos. Ay, doctora, es que convence a mi esposa, ya no quiero que le duela la cabeza, tiene muchas hemorragias, ya se esteriliza. Entonces, sin rato, ¿por qué no te esterilizas tú? Más fácil, más rápido, más fácil, rápido. Pero incluso en la población médica, adoptamos el papel de que nos liberaron y nosotros nos esterilizamos. ¿Sí? Y el aborto libera solo al varón. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Madre soltera. Un segundo error, casarse por niño de compromiso. Porque alguien se casa con otra persona porque se quiere comprometer para toda la vida, no porque alguien me compromete. Seguramente va a un fracaso matrimonial. Tercera es dar en adopción, que es complicado, pero la más dura es el aborto. Entonces, abramos los ojos. ¿Nos han engañado, chicas? Si ustedes me convencen, díganme cuándo nos han liberado. Yo no estoy en absoluto en contra de que la mujer se prepare. 3 posgrados. Cuando la mayor parte de las mujeres de mi época, sobre todo de provincia, llegaban a prepa, ¿no? Pero otra cosa es que te hayan convencido que la maternidad, no permite tu desarrollo profesional y que te hayan convencido que te dejes utilizar como cosa. Hoy las mujeres trabajamos doble turno fuera de la casa, más si no hay tortillas y tienes a alguien que te ayude, señora, le aviso que no hay tortillas.
y mientras esté el séquito de varones en tu casa viendo la tele. Eso le corresponde a la doña. Abramos los ojos. Y por lo pronto cerro este pequeñito paréntesis, ¿verdad? Diciéndoles, el día que alguien de ustedes decida valorarse como persona valiosa en sí misma en el terreno de la sexualidad, toma la decisión. La castidad no es una telita, que si ya la perdí ya me amolé. Entonces yo ya sé que en el 60% de los casos llegó muy tarde este comercial. El 60% de las universidades están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y no hay una burbuja de decir, no, pues aquí no, ¿verdad? Pero tú puedes llegar o acceder a lo que se llama una castidad secundaria. Es decir, a partir de ahora entendí que esto es para el matrimonio. Y que si tanto me ama, pues que se comprometa más antes de pedir cuerpo. Es decir, entrégame anillo, planeemos esa boda maravillosa, porque tú dices que ya más. Bueno, pues a ver, ¿no? Entonces, la castidad secundaria es esa. Pero no se dejen engañar con la ideología de género. Nos la han vendido y por no razonar, porque es elemental que la ideología de género solo libera al varón, pero no a la mujer. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con el tema de la clonación. Fíjense cómo son las relaciones en la clonación reproductiva. Los varones de este auditorio, déjenme decirles que si se da el tema de la clonación reproductiva, ustedes son una especie en extinción. Ya no los vamos a necesitar, mis queridas feministas liberadas, ¿no? Ya nos fallaron los varones, ya los tenemos hasta acá, ya los desterramos del lenguaje de la ONU, en el documento de Beijing del 95, la palabra man ya no está, ¿no? Y déjenme decirles la buena nueva, mis chicas, ¿sí? Si se puede dar la clonación reproductiva, no necesitamos de los varones. Necesitamos un óvulo enucleado, que nosotros tenemos, ellos no tienen. Necesitamos de un útero, que nosotros tenemos, ellos no tienen. Y podría ser un núcleo de varón, mala onda, seguiríamos teniendo varones en este planeta. Bueno, ya estamos hasta acá de ellos, ¿no? Entonces, si usáramos puros núcleos de mujer, pues se volvería una sociedad netamente de mujeres. ¿Qué les parece, mis varones, si se diera la clonación reproductiva? Yo, la verdad, no estoy de acuerdo en nada de eso. Me parece maravillosa la sexualidad esponsal, la heterosexualidad, el matrimonio, es algo maravilloso. Es un camino de felicidad. Pero si nos vamos a ver hasta dónde se puede, unas mujeres bien enojadas con el varón, los desaparecen del mapa. Porque ya no los, antes los estábamos antiguamente para la reproducción artificial, pues necesitábamos semen, ¿no? Al menos el jeringazo del semen del varón. Pero ya ahora ni para eso, ¿no? Ya ni para eso. Es una especie en extinción. Pero fíjense que en esta lógica de sexualidad, ¿verdad? Las mujeres nos convertimos en objetos. Digo, ya nos hemos convertido en objetos, pero nos convertimos más en objetos. Somos prestadoras de útero, donadoras de óvulos, donadoras de núcleo, ¿verdad? Entonces, se cambia ¿ok? Entonces, la clonación reproductiva tiene muchos problemas éticos, ¿no? La baja tasa, el narcisismo que hay atrás, toda esta cuestión de pérdida de valor del varón y en conjunto de la mujer, ¿verdad? Que no puede obtener dos copias de seres humanos idénticos, ¿verdad? Y la clonación mal llamada terapéutica se puede utilizar para el tema que hablamos de las células madre, simplemente para investigar sobre desarrollo y para el diagnóstico preimplantatorio. Entonces, tiene también que ver con la cosificación o la utilización de embriones en etapas muy tempranas, ¿sí? Entonces, si perdimos el respeto al embrión en otros temas anteriores, como es el aborto, como es la fertilización in vitro, pues ya, en este ya, cero valor, y entonces mucho es la tentación de utilizarlo para esto. La que sí. Quiero decirles que hay una opción válida para el tema de las células madre embrionarias, ¿sí? En primer lugar, ¿cuál es la característica de una célula madre?
¿Qué es lo que define que es una célula madre? Ok, que no es unipotente, ok, entonces no está diferenciado, ok. Entonces, son células indiferenciadas, que además son muy plásticas. Si son multipotentes, se pueden diferenciar a todas las líneas celulares de una capa de tejido. Puras de endodermo, puras de mesodermo, se llaman multipotentes. Y si son pluripotentes, tienen una plasticidad mayor. Se pueden diferenciar a cualquier capa de tejido germinal, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la otra característica de las células madre? Que tiene una división ilimitada. Es decir, cosecho 20 y mientras no las diferencie, lleno este cuarto y lleno la universidad de ella, ¿no? Una división ilimitada. Deja de poderse dividir cuando la diferencio, ¿sí? Entonces, esas son las dos características de célula madre. Las células totipotentes, ¿por qué no son células madre? Porque aunque son muy plásticas y pueden dar lugar a un organismo completo, no tienen una división ilimitada. O sea, al quinto día se acaban las totipotentes, no las seguimos teniendo. Las pluri, las multipotentes, sí son células madre y las unipotentes no, porque no son plásticas y la mayoría no tienen división ilimitada. ¿Ok? Bien. Esas son las características de una célula madre. ¿Dónde se pueden obtener células madre? Se pueden obtener del embrión o del adulto. Perfecto. Entonces, del embrión tiene todas las implicaciones éticas que ya hablamos. Siempre se obtienen de embriones en fase blastocisto de la masa celular interna, lo cual implica su destrucción. Los matas para aparentemente curar a alguien más. Pero después empezaron a buscar en las células, en los tejidos adultos. Es más, no es tan correcto el nombre adulto, debería ser postnatal. ¿Sí? Entonces, las células madre de adulto tienen otro enjuiciamiento ético, porque técnicamente es otra cosa distinta. ¿Qué se hace para obtener una célula madre de adulto? Se obtiene una muestra, aquí les puse algunos tejidos de los cuales se pueden obtener, cada vez tenemos más tejidos de los cuales sabemos que las podemos obtener, y de aquellos tejidos que no se han obtenido, se supone que probablemente que no las hemos aislado. Pero como tienen un mecanismo, una función biológica reparadora a las células madre, probablemente en todos los tejidos las hay, ¿no? Pero ya hay muchos tejidos hoy. Entonces, ¿qué haces cuando obtienes una célula madre de adulto? Obtienes una muestra, que unas son más difíciles, otras más fáciles de tomar, pero que cumplen el principio terapéutico. Yo causo una cierta molestia a un paciente porque obtengo una muestra. Pero esa muestra me va a ayudar a curarlo a él mismo. ¿Eso cumple el principio terapéutico o no? Sí, ¿verdad? Aíslo las células madre de adulto, que por cierto hay marcadores diferentes en las de embrión y en las de adulto. ¿Sí? Y en las células madre embrionarias y en las de adulto, lo primero que se hizo fue diferenciarlas en el laboratorio. Entonces ahí hemos leído mucha literatura de los embriones, ¿no? Pueden dar lugar a islotes de Langerhans, pueden dar lugar a miocitos, etc. ¿Sí? Pero en las células madre de embrión, además de todo el problema ético, fíjense qué consecuencia hubo. ¿Saben ustedes qué le sucede a todo tipo celular de células madre embrionarias cuando se les diferencia en el laboratorio? Malignizan, malignizan. Todas las células madre embrionarias malignizan. Por lo tanto, ¿se han podido usar de manera terapéutica en vivo? ¿Se las puede inyectar a alguien? No, porque no cumpliría el principio terapéutico. Y cuando las han inyectado a los ratoncitos, sucede lo que esperábamos. Se llenan de tumores los ratoncitos. ¿Sí? Entonces, hoy, el tema de las células madre embrionarias se ha quedado en un tema in vivo. Las pocas publicaciones que hoy hay en células madre embrionarias cada vez están más en desuso, porque pues los grants, si a mí no produzco éxitos, pues no me renuevan grants, ¿no? Entonces, cada vez hay menos publicaciones de embrionarias. ¿Qué patología se ha podido curar con células madre embrionarias? Pues ninguna, 0% de éxito. Entonces, hay varias cuestiones circunstanciales que las mantienen en su incorrección ética. Que nos vean qué grande cuando uno sigue el caminar ético. Células madre de adulto. No tiene ningún problema ético, tomo una muestra, la aíslo,
las cultivo, las diferencié in vitro y hoy sabemos que se pueden diferenciar in vivo, porque las de adulto no malignizan. Y algunos biólogos piensan, y por ahí va la literatura científica, que las células madre embrionarias se malignizan por el tipo de diferenciadores, entonces, y de medios de cultivo. Entonces, por ahí van las publicaciones. Yo, la verdad, como genetista, no creo que vaya a ser esa la razón. Hay una gran diferencia genética entre una célula al 5º día de existencia y una célula de un tejido ya nacido, ya diferenciado, aunque ésta sea una célula madre. ¿Qué gran diferencia hay? ¿Dónde hay mayor contenido genético, más genes encendidos? ¿En la etapa embrionaria temprana o en la etapa adulta? Embrionaria, ¿no? Y por ahí está el tema de los oncogenes, ¿verdad? Hay genes que a lo mejor no es que no se entienden, son genes que están apagados y cuando hay crecimiento de ese tejido, cuando no lo debe haber, pues es desordenado. Por ahí va toda la cuestión de los oncogenes. Yo creo que va a ser más por ahí, ¿sí? Entonces, en las de adulto se ha podido tener una aplicación in vivo con resultados todavía muy prematuros. Todavía es un tema de ética de investigación. Cuando doy a los alumnos clases de ética de la investigación, pues ya se cansaron de ver las fases de la ética y la 3 y la 4, ¿no? Entonces nos metemos a este tipo. Entonces sigue siendo, pero empieza a dar resultados. Por lo pronto, ¿dónde son uno de los resultados más prometedores de las células madre de adulto? Infarto de miocardio. El infarto de miocardio es maravilloso lo que se ha obtenido, todavía en fase de investigación. Las pueden inyectar a torrente, las pueden inyectar directo a pericardio y regeneran los miocitos. Otra área donde empieza a haber investigación, todavía investigación, está en tejido nervioso. Accidentes vasculares cerebrales, traumatismos craneoencefálicos y algo en médula espinal, ¿verdad? Por ahí hay algunos brasileños que las han inyectado y alguien que está parapléjico o cuadripléjico, pues empieza a mover el primer ortejo del pie. Todavía no camina, pero llevar la señal de aquí hasta el primer ortejo, ¿no? Entonces, fíjense qué grandeza cuando uno hace las cosas éticas. ¿Hay algún problema ético en la técnica para el tema de células madre de adulto? Ninguno. ¿El fin realmente es terapéutico? Sí. A mí me hacen cierto daño para curarme a mí mismo, para mejorarme a mí mismo. Y si se las tuviera que dar a otro, las tenga que recibir de otro, entraría el principio de la solidaridad, como entra en el tema de trasplantes. Y en sus circunstancias ha sido muy noble el tema. En sus circunstancias, ¿sí?, ha habido éxitos, no malignizan, no hay rechazo inmunológico. Por eso hoy, si ustedes ponen stem cells en cualquier buscador médico, hay más publicaciones de embryonic stem cells o de adult stem cells. ¿Están seguros los que dicen embryonic? ¿Están atinándole o lo han visto? ¿O están suponiendo? O sea, seguro que están atinando, ¿sí? En los años 90, la mayoría de las publicaciones eran de células madre embrionarias, porque casi no se habían trabajado las de adulto. Pero yo el otro día trabajaba con alguien de Stanford, cero personalista, cero preocupado en el embrión, cero de valoración intrínseca. Decía, oiga, ¿cuántos protocolos tienen ustedes, células madre embrionarias? ¿Qué están haciendo con las células madre embrionarias? Me interesaba saber. Me dice, doctora, nosotros ya no hacemos ninguno, porque las células embrionarias no han dado resultados, no las podemos transferir, malignizan. Hoy por hoy no han dado ningún resultado, más que saber que en el laboratorio se diferencian a X tipo de tejido. Y nosotros, los que nos dan los donativos, piden resultados. Y si las que dan resultados son las de adulto, por ahí nos vamos. Hoy, yo creo que arriba del 80% de las publicaciones de stem cells son en las de adulto, ¿sí? Lo que no se vale y se engaña, porque cuando uno se mete al relativismo ético se vale mentir, se vale engañar y se vale todo, con tal de acomodar las cosas como yo quiero y quiero que sean, ¿no? Ese es el relativismo ético. Muchas veces presentan las células madre embrionarias, no dicen claramente que se utilizan embriones, y después ponen como resultados de las embrionarias las de adulto, lo cual no es cierto. Esos son resultados de las de adulto, no son de las embrionarias.
Pero vale la pena que se metan al tema. Por lo pronto, Estados Unidos tiene una página que se llama clinicaltrial.org, donde están todos los protocolos de células madre. ¿Verdad? Muy poquitos protocolos ya de células madre de tipo embrionario. Entonces, hay opciones válidas para el tema de la clonación terapéutica y la producción de células madre de tipo embrionario. ¿Queda claro? Bien.